es hablar de hipertensión arterial y hay un par de preguntas que se pusieron como disparador de la charla. ¿Es inevitable? ¿Se puede mejorar? Ver qué podemos hacer respecto de esto y si una vez hecho el diagnóstico hay algunas medidas que uno puede implementar para intentar modificar el curso de esto, por lo menos en parte. Eso no significa evitar la medicación. Vamos a ver un poco de qué se trata. Los valores en los que nosotros nos vamos a situar, y para que todos hablemos el mismo idioma, en consultorio nosotros decimos que hay hipertensión cuando se toman más de 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o vulgarmente llamada máxima o más de 90 de diastólica o mínima. Y en el domicilio eso baja 5 milímetros de mercurio a 135 o 13,5 de sistólica o máxima y 85 de diastólica o mínima. Esos son los valores con los cuales nosotros vamos a referirnos a lo largo de la charla para hablar de las medidas a implementar. Algunos aspectos epidemiológicos o mínimamente patológicos, para no entrar en ningún rigor científico sobre este tema. El 90% de los pacientes hipertensos entran en la categoría que nosotros llamamos hipertensión arterial esencial o primaria, es decir, la que nosotros no encontramos una causa que justifique lo que está pasando. Es decir, nosotros no hallamos un motivo, es decir, el problema está acá, hay que remover este factor, corregirlo y con eso la hipertensión desaparece, ¿sí? Es como, no es encontrar un tumor, es decir, lo extirpamos, lo tratamos con quimioterapia y el tumor se extingue. No es así. Solo en un 10% de los casos nosotros nos podemos enfrentar a circunstancias que no suelen ser las más frecuentes, pero se ven, y normalmente se ven en la población más bien joven, por debajo de los 40 años, y el resto de los pacientes uno no encuentra una causa clara identificable a corregir, sino que hay distintos mecanismos que vamos a mencionar muy brevemente y sobre los cuales hay que incidir, pero tratando con fármacos para manejar la presión. Es decir, en el 90% de los casos nosotros no vamos a encontrar una causa corregible. Y brevemente, como les decía, yo les puse 3 esquemas acá de 3 órganos que están involucrados y todavía muy en estudio para explicar por qué un paciente se convierte en hipertenso, que son los riñones, el tejido adiposo, es decir, la grasa del organismo en forma de tejido, fundamentalmente la obesidad central, la que uno ve manifiesta en el abdomen, y esto, que sería un corte de un vaso sanguíneo. La idea, lo que pretende mostrar es esta capa más coloradita que está por dentro, que es la pared interna de las arterias, que se llama endotelio, ¿sí? Que probablemente más adelante escuchen bastante hablar de esto, y en realidad no es solamente como si fuera la capa de pintura de una pared, sino que es un órgano propiamente que tiene muchas funciones y que esas funciones tienen incidencia sobre lo que pasa con los vasos en sí, con las arterias en sí. Y en esta segunda parte inferior de esta diapositiva, 3 o 4 datos numéricos, solamente como para que tengamos en cuenta dónde estamos parados. Estos datos son una encuesta que se hizo hace 3 años en el país, la encabezó la Sociedad Argentina de Cardiología. Se tomaron 4.000 personas mayores de 18 años y se les tomó la presión. Tan sencillo como eso, y se les hizo llenar un cuestionario. El 33% de esos pacientes tenían cifras de hipertensión, es decir, 1 de cada 3. De ese 33%, o sea, vamos a ponerlo en números, 1.300 personas, un poco más, el 37% no sabían que eran hipertensos y el 63% sí sabían que eran hipertensos. Ese 63% a su vez se desglosó en un 6,5% que lo sabía y no estaba tratado, un 30% que lo sabía y estaba mal tratado o mal controlado, y un 26,5%, o sea, poco más de la cuarta parte de los que se sabían hipertensos, estaba bien tratado y bien controlado. Conclusión: sobre una población de pacientes hipertensos, solo 1 de cada 4 aproximadamente estaba tratado y controlado y sabía que era hipertenso.
solamente para que sepamos, a veces cuando uno habla livianamente de sí, soy hipertenso, tengo tal conocido que es hipertenso, ¿dónde estamos parados, ¿no? 1 de cada 4 solamente cumple las metas propuestas. Realmente es muy poco, y si uno lo extrapola esto a lo que decía la doctora Carnevaro al comienzo de la presentación, que estamos en el mes de la prevención del ACV, y es la hipertensión uno de los factores por lejos más vinculados a esto, bueno, fíjense qué lejos estamos, ¿no? De cada 4 personas, de cada 1.300 personas que tendrían que estar bien tratadas y bien controladas, poco más de 300 lograban el objetivo. Todos los otros están expuestos a sufrir los efectos de la hipertensión. ¿Qué puedo hacer entonces para controlar mi presión arterial? Siendo esto válido para el paciente ya diagnosticado de hipertenso y el que está en miras de serlo, porque cada tanto le encontraron algún valor un poco elevado, y el que no lo es, pero tiene algún conocido o tiene una carga genética que supone importante y piensa que lo puede ser, ¿qué medidas puede adoptar? Cuando uno se enfrenta a estos pacientes en el consultorio, generalmente da una cantidad de recomendaciones que más o menos todos conocen, oyeron hablar, navegaron en internet y han encontrado una serie de consejos. Incluso yo mismo, al preparar esta presentación, de alguna manera hice una búsqueda como podría hacer cualquier persona que no es médica y ver a nivel de elaboración general qué tipo de información se puede encontrar en internet, qué es lo que encuentra una persona que no es médica sin ningún tipo de rigor científico ni de conocimiento, qué es lo que se le ofrece. Y la verdad que, como suele pasar en la mayoría de estos casos, hay algunas cosas que son veraces y otras no lo son tanto, o que mezclan conceptos y confunden a veces a la gente. Entonces, una de las primeras cosas que uno indica, o que el paciente sale del consultorio y dice: me mandaron a hacer ejercicio. Pero me mandaron a hacer ejercicio y a veces no especificaron qué ejercicio y para qué. Entonces, la idea es un poco explicar por qué los mandamos a hacer ejercicio a los pacientes y qué tipo de ejercicios. La presión arterial tiene dos determinantes fundamentales, sin ahondar en conceptos demasiado técnicos, que son el volumen de sangre que circula por adentro de los vasos y el calibre de esos vasos. Y contrariamente a lo que uno puede suponer que son los vasos más grandes o de mayor calibre del cuerpo los que al tener más presión determinan las cifras que uno mida, en realidad, como cada vaso grande se va ramificando en vasos de calibre cada vez más pequeño, la suma de todos los vasos de calibre más pequeño es la que termina siendo más importante en los valores que uno toma y no los vasos grandes. Esto no sé si se entiende, pero si uno tiene, esto es como un sistema de cañerías, si uno tiene una cantidad de cañerías que se van ramificando en cañerías cada vez más chiquitas, si yo tapo todas las cañerías o gran parte de las cañerías más chiquitas, las terminales, es mucho mayor el efecto sobre la presión del volumen, o sea, de la sangre que circula por adentro, que si yo tapo una de las cañerías más grandes, aunque parezca que es al revés. Y justamente esos vasos más chiquitos, esas cañerías más pequeñitas de todas, son las que terminan penetrando dentro de los músculos para irrigarlos, pero a la vez, cada vez que un músculo se comprime, esos vasos también son comprimidos con la contracción del músculo y son descomprimidos cuando el músculo se relaja. Es por eso que la contracción muscular rítmica, es decir, cuando uno pone muchos grupos de músculos a trabajar, caminar, nadar, correr, como vamos a ver después, genera dilatación de esos vasos, porque la compresión y descompresión rítmica y constante hace que ese endotelio que mostramos hace un ratito libere una cantidad de sustancias que él mismo fabrica y que ayudan a que los vasos se relajen y aumenten su calibre. ¿Se comprende? Sí. Entonces, el concepto a partir de eso es que el ejercicio que nosotros recomendamos es realizar 30 a 40 minutos de ejercicio físico 3 a 4 veces por semana. Si fuera posible hacer más, lógicamente va a ser mejor. Pero, digamos, el mínimo con lo cual está comprobado que es útil hacerlo es 30 a 40 minutos de ejercicio físico 4 veces a la semana. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Como mencionábamos recién, ¿son todos iguales?
Da lo mismo ir al gimnasio y hacer 1 hora y media de pesas que salir a caminar media hora. Acá no hay buenos ni malos, en todo caso ambos se complementan, pero fijémonos que hemos hecho 2 columnas de comparación, o de contraste, si se quiere, entre 2 tipos de ejercicios. Los que involucran una contracción muscular rítmica, que vamos a llamar isotónicos o dinámicos, y los que implican una contracción muscular sin movimiento, es decir, sin que ese músculo genere un movimiento, que se llaman isométricos o estáticos. Entonces, en el isotónico o dinámico se modifica la longitud del músculo, todos los músculos que intervienen están acortando y alargando sus fibras permanentemente. Es un ejercicio de predominio aeróbico, es decir, se usa oxígeno para quemar energía y generar trabajo muscular. Suelen ser de larga duración, porque esto implica bastante tiempo, es decir, el uso para que un músculo empiece a usar oxígeno y generar trabajo tiene que transcurrir un tiempo, 30 a 40 minutos, por eso la cifra que mostramos recién no es ociosa. Se usan amplios grupos musculares y hay pequeños cambios de tensión, es decir, la dureza que uno palpa del músculo al caminar. ¿Por qué? Porque se está contrayendo y descontrayendo permanentemente. En cambio, el otro grupo, el isométrico o estático, no modifica la longitud del músculo. Si yo agarro una mancuerna, una pesa y la sostengo, voy a tener el músculo trabajando haciendo este movimiento, pero el bíceps permanentemente contraído generando fuerza, y es solo un grupo muscular. Es de predominio anaeróbico porque como es un ejercicio de corta duración no hay tiempo suficiente para que el oxígeno empiece a generar trabajo. Generalmente de corta duración, implica pocos grupos musculares y tiene grandes cambios de tensión, es decir, poco movimiento pero en tensión permanentemente. Y acá lo vemos en una representación gráfica. Los ejercicios isotónicos o dinámicos son los que dijimos generan trabajo de muchos grupos musculares. El ciclismo, ni que hablar la natación, el atletismo o salir a correr, no carreras de velocidad, sino salir a correr, caminar, patinar. En cambio, los isométricos o estáticos son fundamentalmente los que uno ve en los aparatos de cualquier gimnasio, que repito, no necesariamente son malos o contraproducentes, en cualquier caso son complementarios, pero si uno envía a un paciente a hacer ejercicio porque lo va a favorecer, no solo por su presión arterial, sino que en general esto se da con una combinación de exceso de peso en la mayoría de los pacientes, y uno de los objetivos también es reducir el peso, porque eso también ayuda a controlar mejor la hipertensión. Estos no son los ejercicios, o si el plan de ejercicio se basa fundamentalmente en esto, no estamos cumpliendo el objetivo y no estamos obteniendo los beneficios que remarcamos recién. Otra cosa que es bastante frecuente y que a veces está tristemente en la actualidad permanentemente, cada tanto uno escucha una muerte súbita en un gimnasio o una muerte súbita en una maratón. Muchas veces hay gente que, así como hay pacientes que lamentablemente no cumplen con lo que uno los pide, a veces porque no quieren, no les interesa, otras veces porque no pueden, y eso también explica en parte por qué 1 de cada 4 pacientes hipertensos está bien tratado y el resto no. Así como hay esa gente, hay gente que también lo toma como que tengo que empezar a hacer ejercicio y se convierte de la noche a la mañana en un atleta. Y la verdad que eso tampoco es necesario y mucho menos imprescindible. Entonces uno se encuentra con que, como en general la población de pacientes hipertensos es una población no añosa, pero ya de adultos en general de 50 años para arriba, eso lamentablemente también implica que es un paciente que por su edad tiene riesgo cardiovascular per se, solo porque tiene 50 años, 55 o 70. Entonces, empezar a hacer ejercicio de intensidad moderada a alta, normalmente, más allá de que el paciente se siente bien, no tiene ningún tipo de síntoma y solamente lo que hace es tratar de ayudarse a sí mismo a controlar su hipertensión, generalmente se embarcan en ejercicios que no siempre son los más adecuados. Entonces, cuidado con esto, porque uno necesita solamente que hagan un poco de ejercicio como vimos recién, no que se inscriban en maratones 3 veces por mes o que salgan a correr 10 kilómetros
5 o 6 veces por semana. Entonces, si un paciente quiere hacerlo, uno no se lo va a prohibir, pero en un caso así, donde se genere milagrosamente un cambio de conducta bastante radical de una persona que no hacía nada a hacer ejercicio en gran cantidad de tiempo y con mucho uso de energía, es recomendable en esos casos, que repito, no es necesario que sea tan así, pero es recomendable que se haga algún tipo de chequeo cardiovascular un poco más profundo, porque uno nunca sabe qué se puede encontrar debajo de eso. Y de repente el paciente que uno solamente diagnostica como hipertenso no tiene ningún otro síntoma, pero tiene algún problema coronario, o tiene una hipertensión de larga data y eso ya generó efectos sobre su corazón y el paciente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Entonces, cuidado con esto, porque si van a salir a correr o a hacer cinta 2 horas, 3 veces por semana, ya no es necesario y no es lo mismo. Entonces, si lo van a hacer, que haya un chequeo un poco más profundo, que sepamos que realmente el paciente no desarrolla ningún síntoma al hacer este tipo de ejercicio, y también saber cuál es la respuesta de la presión del paciente frente a ese ejercicio. Porque la presión frente a un ejercicio más o menos intenso, inevitablemente va a subir porque el gasto del corazón tiene que subir. Ahora, ¿cuánto va a subir? Y generalmente el paciente hipertenso no entrenado normalmente va a elevar, por lo menos al principio de su ejercicio, lo va a elevar de sobremanera. Y eso es parte de su falta de entrenamiento y de esas arterias que todavía no están acostumbradas a una respuesta de este tipo. Así que ojo con esto, porque si bien no todos los casos que uno escucha en la televisión tienen que ver con esto, es un aspecto a no dejar de prestarle atención. Otra muy frecuente, ¿por qué me sacan la sal? Fui a ver al médico y me sacó la sal, me encontró con 14,9 y me dijo que no coma con sal. Otra cosa que normalmente suele alterarle la vida a mucha gente, o hay gente que piensa que se termina la vida porque le sacaron la sal de la dieta. ¿Y esto es ocioso? Y no, si uno lo recomienda, alguna base de solidez más o menos científica tiene que haber. Está visto que el consumo excesivo de sal altera la capacidad de los riñones para eliminar el sodio del cuerpo. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas yo en uno de esos circulitos dije que en la hipertensión en la cual uno no encontraba causa, uno de los órganos que estaban involucrados en esto eran los riñones? Y está visto que el consumo crónico de exceso de sal genera que el riñón en algún momento pierda esa capacidad de manejar distintos minerales, entre ellos el sodio, y empieza a tener dificultades en deshacerse del exceso de sodio. Entonces ese exceso de sodio queda circulando en el cuerpo y es uno de los factores que está visto que puede actuar como gatillo para la hipertensión. Mucho más en el paciente que ya está diagnosticado de hipertenso, así que no es ocioso. Y otra cosa que por ahí no es muy conocida es que del sodio que nosotros necesitamos ingerir diariamente, el 70% está en los alimentos que compramos, ya sea manufacturados, una conserva, bueno, ni que hablar, fiambres, embutidos, quesos, pero también en los alimentos naturales. Una fruta, un tomate, tienen cierto contenido de sodio. Es decir, que si uno elimina la sal o la restringe, no es que está quitando el sodio por completo. Ya nosotros ingerimos una cantidad de sodio en los alimentos de todos los días. Es decir, que si nosotros a eso le sumamos un consumo desmedido de sal y generalmente innecesario, es ahí donde estamos cometiendo el error. De hecho, en otros países hasta hay iniciativas para tratar con la industria alimenticia en que traten de reducir el contenido de sodio de los preparados que utilizan para manufacturar distintos alimentos. Entonces, en virtud de esto, con 4 a 6 gramos diarios de sal ya estamos cubriendo las necesidades de sodio que tiene el cuerpo. Más es exceso. ¿Cómo lo medís? Normalmente es ese viejo artilugio del lugarcito donde viene la aspirina, de cero llenarlo, eso más o menos sería la medida de sal necesaria. Un sobrecito de... O los sobrecitos esos pequeños. Lo que pasa es que normalmente uno no la consume, o es difícil medirla de esa manera. En cambio lo otro es algo que uno tiene, un blister de cualquier medicamento
en casa. Con eso estaría más que suficiente. Además de que también está comprobado que cuando uno reduce el consumo de sal, las mismas papilas de la lengua y el paladar se acostumbran a la larga a hacerlo. Y yo mismo, y no lo digo porque estoy hoy hablando acá frente a ustedes, ni porque sea claro, yo hace casi 15 años que nunca estuve acostumbrado a usar sal en la mesa en mi casa, y hace 15 años estoy acostumbrado a comer sin sal, o por lo menos no agregarle yo sal a la comida. Después, obviamente, me dicen, ¿consume alimentos con sal? Sí, los consumo porque gracias a Dios puedo hacerlo. Pero yo nunca tuve la conducta de tener el sal en la mesa y me acostumbré. Fumar aumenta la presión, y la verdad que uno no tiene ninguna evidencia ni científica ni no científica para decir tal cosa, porque no hay una asociación comprobada entre tabaquismo e hipertensión, una asociación directa. Pero sí se sabe que el humo del cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas que sí generan daño en ese endotelio, en esa pared interna de las arterias que mencionamos al principio. Y se dice que fumar un cigarrillo genera más o menos 1 hora de disfunción, es decir, es como que le dieron un golpe a ese endotelio más o menos durante 1 hora por cada cigarrillo que uno fuma. Así que sacando la cuenta, 18 o 15 cigarrillos por día ya generan 24 horas de mala función de ese endotelio, que es muy relevante para la función de la arteria en sí. Y además, así como no se vio ninguna asociación entre tabaquismo e hipertensión, tampoco se vio ningún beneficio del cigarrillo. Es decir, el cigarrillo, utilidad comprobada no tenemos ninguna. Así que más allá de que en el tema puntual de la hipertensión no se vio una asociación directa, obviamente que uno le va a dejar recomendado al paciente que no fume más. Por eso y por un montón de cosas. Y nadie puede esperar, viniendo a un consultorio de un médico de la especialidad que fuera, que le diga que fumar está bien. Así que en esto seguro que no contribuye. No sabemos si empeora, pero contribuir seguro que no. Bueno, y como para ir redondeando, pues ya casi estamos llegando a los 20 minutos de charla, hay un aspecto que me gustaría que nos tomemos, aunque sea 5 minutos, de ver este video, porque hemos hablado de un montón de cosas. De hecho, yo arrancaba la charla hablando de cuáles son los valores de presión a los cuales nos estábamos refiriendo, pero sabemos tomar la presión, porque, y más allá de esto, no lo digo a la gente que por ahí en la generalidad no saben hacerlo, pero normalmente, y esto es un mea culpa como profesionales también, nosotros tampoco lo hacemos del todo bien en el consultorio. Tal vez seamos un poco más prolijos, porque se supone que estamos entrenados para eso, pero ahora van a ver este video y se los recomiendo si quieren volver a verlo. Esto, para los que se manejan con internet, en YouTube está. Si uno pone toma de presión arterial, van a ver este logo de la Sociedad Argentina de Hipertensión. El video dura un poco más, yo lo abrevié para que veamos los aspectos fundamentales y tampoco sea tan tedioso, pero me gustaría compartirlo con ustedes para que vean que hay algunas cosas que se pueden corregir, que no van a modificar radicalmente. Si a una persona le toman 170 de sistólica, no es que por implementar estas medidas va a tener una presión normal, pero probablemente sí haya algún tipo de cambios. Así que lo vamos a compartir, son 5 minutos, para que también esto pueda generar algún tipo de pregunta. Técnica adecuada para la toma de la presión arterial. Los pasos requeridos para una adecuada medición indirecta de la presión arterial son idénticos para todos los tipos de equipos utilizados. Posición del paciente. Es importante informarle al paciente cómo debe concurrir a la consulta para que la toma de la presión arterial sea la más correcta posible. 30 minutos antes, el paciente no debe haber tomado café o bebidas con cafeína, fumado tabaco, haber concurrido a la consulta con la vejiga llena, no debe ser tomada luego de un ejercicio físico intenso y padecer dolor corporal importante. Previo a comenzar la medición de la presión arterial, el paciente debe haber reposado 5 minutos en un ambiente cómodo. La espalda y las piernas del paciente deben estar apoyadas, las piernas no deben estar cruzadas y los pies deben estar apoyados en una superficie firme. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, debe estar posicionado y apoyado a la altura del corazón.
El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Un error común es medir la presión arterial con un manguito incorrecto. Para ello se requiere que se mida la circunferencia del brazo. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromio. La circunferencia del brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia del brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos tienen generalmente marcado un indicador de tamaño aceptable para cada uno. Además, tienen marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que puedan pasar 2 dedos por debajo. Para evitar errores de sobreinflado, se debe determinar la medición de la presión de obliteración. Para ello, se debe buscar el pulso radial. Rápidamente, se infla el manguito a 80 milímetros de mercurio mientras se palpa el pulso. Se continúa inflando de a 10 milímetros de mercurio, prestando atención al valor al cual el pulso desaparece, presión de obliteración. Luego desinflar el manguito a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo, palpando cuando el pulso reaparece. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Proceda a buscar el pulso de la arteria braquial, la cual se palpa cerca del extremo interno, cara anterior del codo. Luego coloque la campana del estetoscopio suavemente en el lugar donde se palpa la arteria braquial. El estetoscopio no debe contactar con la ropa o con el manguito. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. Luego desinfle el manguito lentamente a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo mientras se escucha los sonidos. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Korotkov. La fase 1 de los sonidos de Korotkov es la auscultación del golpe claro, repetitivo, que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. El comienzo de la fase 1 indica el valor de la presión arterial sistólica. La fase 2 de los ruidos de Korotkov es cuando el sonido disminuye de intensidad. La fase 3 y fase 4 son cambios tenues de los sonidos. La fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Se conoce que muchos pacientes presentan una reacción vasoconstrictora a la toma de la presión arterial, que es transitoria. Es por ello que se sugiere más de 2 tomas con un intervalo entre ellas. En muchas ocasiones, estos pacientes presentan mucha discordancia entre la primera y la segunda toma, por lo que se debe continuar realizando mediciones hasta que esta diferencia no supere 5 milímetros de mercurio. El promedio de las últimas 2 mediciones va a ser considerado el valor de la presión arterial. Técnica utilizada con equipos electrónicos. Con este tipo de equipos, la técnica es la misma. Es importante también determinar el tamaño del brazalete. Este tipo de equipos evita el redondeo del observador y los posibles errores en la auscultación. Conclusión. Cuando los médicos y los pacientes utilizan la misma técnica correcta de medición, existe muy poca variabilidad interobservador. Al medir la presión arterial correctamente, se permite clasificar al individuo, estratificar su riesgo cardiovascular y monitorizar los efectos del tratamiento. Este video provee al observador la técnica de medición de la presión arterial con una metodología estandarizada, obteniendo mediciones adecuadas siguiendo las indicaciones.